Ser podcast. Bueno, y luego está Groenlandia. Mira, vamos a hacer una cosa hoy que yo creo que es muy útil y a mí me hace muchísima ilusión. Hoy, en fin, Groenlandia, ya sabemos, es la segunda isla más grande del mundo, solo la supera Australia, un territorio pues que hasta hace muy poquito era desconocido para casi todos nosotros, pero que tiene una gran importancia estratégica, que Trump quiere anexionarse como sea. No es un analista político con quien vamos a hablar, no es un experto en geopolítica, pero es alguien que lleva 25 años viajando a Groenlandia y creo que eso es una mirada que nos puede interesar. No solo 25 años viajando, sino que ahí en Groenlandia alguien, y nos lo va a contar él ahora mismo, le salvó la vida. Francesc Bailón, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Francesc Bailón es antropólogo, especializado en pueblos árticos y viajero polar. Perdona que empiece por lo último, ¿quién y cómo te salvó la vida en Groenlandia? Bueno, fue Margarita en la población de Sermiligaq. Yo llegaba por la noche en un viaje en trineo de perros y estaba solo allí en Sermiligaq. Me habían prometido una casa, la casa estaba cerrada, no había nadie y afortunadamente buscando en un pueblo que todas las luces estaban apagadas y que no había nadie, un pueblo pequeño de 75 habitantes, pues vi a una mujer y esa mujer, en cuanto me vio a 35 bajo cero con el frío que estaba pasando, pues me dijo que fuera a dormir a su casa. Y obviamente si hubiera dormido en el exterior, seguramente hubiera muerto de hipotermia. Oye, Francesc, a ver, ¿cómo te pregunto esto? Los inuit, que son el pueblo, los habitantes de Groenlandia, ¿cómo resuelven sus problemas? ¿Cómo solucionan sus conflictos? Porque ahora tienen uno por ahí encima de la mesa que no está mal. Yeah. Bueno, eso antiguamente los inuit solucionaban sus conflictos internos, excepto el asesinato, improvisando canciones y poemas. Entonces, bueno, se batían en un duelo cantado, improvisado siempre, y ganaba el que hacía la mejor improvisación o perdía el que no había soportado la burla de su oponente. Y en caso de empate, pues era la comunidad, porque esto se hacía en público, quien decidía quién era el ganador y el perdedor. De todas maneras, esto ya se prohibió hace ya unos años en cuanto empezaron a meter mano pues tanto los daneses en el caso de Groenlandia, los canadienses, los norteamericanos en el caso de Alaska o los rusos en el caso de Siberia, ¿no? Ya, tampoco lo vería, a Trump en una batalla de gallos de este. Bueno, bailando, de este tipo, bailando, quizás. Bailando. Oye, bueno, de todas maneras os he de decir que las batallas de gallos de los raperos, sí. Eminem, en su película biográfica 8 millas, él explica precisamente que las batallas de gallos o las peleas de gallos, su origen están en los duelos cantados de los inuit. Pues ahí está. Oye, Francesc, ¿tú por qué te interesas por Groenlandia? Perdona, por pura curiosidad lo pregunto. Bueno, yo principalmente me intereso al principio, en 1997, cuando leo pues, que los inuit tenían este ritual de solucionar sus conflictos internos sin utilizar la violencia y simplemente aplicando pues, el ingenio lingüístico para solucionar un conflicto. Ahí ya me enamoró. Es cierto que yo como niño al principio pues ya sentía pasión como cualquier niño por el Ártico, los osos polares, las focas, pero ese fue el paso. Y decidí ir a Groenlandia por primera vez. Precisamente este año se celebra mi 25 aniversario viajando allí, porque en aquellos momentos, y sigue siendo así, es el país más tradicional, pero en otro sentido es el más avanzado a nivel de derechos humanos, economía, política, etcétera, ¿no? O sea, así como en Occidente, cuando nosotros pensamos en un país avanzado, pensamos en un país que ha perdido sus tradiciones y que está avanzado en temas sociales, políticos y económicos. En el caso de Groenlandia es al revés. Es decir, es el más tradicional de todos, pero a la vez es el más avanzado en este sentido.
Oye, Francesc, una pregunta. Los inuit, que como decías, ¿no?, están en Groenlandia, pero están en todo el Ártico, en todo lo que forma el círculo ártico. Pero los inuit de Groenlandia específicamente, ¿son conscientes de lo que Sí. tienen bajo sus pies? ¿Saben que Estados Unidos está intentando quedarse con lo que ellos, de alguna manera, pues han ido cultivando durante miles de años? Claro, ¿O no? tú tienes amigos ahí, tienes incluso familia adoptiva. ¿Qué te cuentan de lo Sí, de sí. ahora? No, a ver, por supuesto, los inuit son conscientes de ello. Pensar que estamos hablando del primer pueblo en la historia de la humanidad en haber eliminado el analfabetismo. Es decir, los inuit groenlandeses saben leer y escribir desde hace casi 200 años. Entonces, no es un pueblo que, digásemos, que está falto de información, que no se preocupa por su territorio o que teme a los demás. No, estamos hablando de un pueblo que está acostumbrado a sobrevivir en el día a día, porque cuando son un pueblo cazador y pescador, que sales cuando necesitas alimentos y regresas cuando los tienes. Entonces, es un pueblo que es consciente de todo, es un pueblo que cuando tú llegas allí te dice, eres tú quien no hablas mi idioma, porque yo hablo el tuyo. Es gente que te habla el inglés, que te habla el danés, que incluso te pueden hablar el alemán. No es en este sentido un pueblo inculto. Y en este sentido, también hay que reafirmar que es una gente que está muy unida, que todo lo ha hecho a través de referéndums. Por ejemplo, fue el primer pueblo en salirse, el primer país en salirse de la Unión Europea en 1985 a través de un referéndum. Nosotros no hicimos un referéndum por si queríamos estar o no. Han hecho un referéndum por ser un autogobierno. El 76% de la población en 2008 votó a favor de ser un autogobierno y ahora, en el 11 de marzo del 2025, hicieron otras elecciones referéndum donde el 91,6% votó a favor de la independencia. Sí, sí. Entonces, es una gente que sabe lo que quiere. ¿Temer a Trump? No lo teme. Ahora, eso sí, obviamente, pues tiene esa reticencia a ver qué es lo que va a suceder, Claro. y sobre todo a raíz de lo que ha pasado con Venezuela. Claro. Pero son casos completamente diferentes y hay que recordar una cosa, aunque Groenlandia esté fuera de la Unión Europea, forma parte de los PTU, países y territorios de ultramar, desde 2002. Significa que si alguien ataca a Groenlandia, está atacando a la OTAN y está atacando a la Unión Europea. De ahí que ahora hace 2 o 3 días, los principales presidentes de los países que forman la Unión Europea han hecho una carta escrita donde están defendiendo la postura de Groenlandia y Dinamarca y diciendo que si Estados Unidos ataca, los está atacando a ellos. Claro, con este contexto que estás dibujando, Francesc, es raro que no se plantee una tercera opción, que es ni para los Estados Unidos ni dentro de Dinamarca y de la Unión Europea, sino que Groenlandia tuviera la capacidad de ser un Estado independiente. Ya lo han votado. Claro, pero esto sería posible, ¿no? No, obviamente, pero es que hasta tienen una constitución ya redactada para ser un país independiente y, en teoría, en la próxima legislatura, que será dentro de 3 años, la idea es que Groenlandia sea independiente en esos momentos, o bien máximo alargarlo 4 años más. Pero es que eso ya está acordado. Y los países y los partidos que están formando parte del gobierno son partidos que están luchando por esa independencia, ¿vale? Son partidos políticos que aceptan lo que ha decidido el pueblo groenlandés y, por lo tanto, esa es la idea. El problema, ¿sabéis cuál es? Que Trump ha montado una cortina de humo. Claro. Me explico. Realmente no son los recursos naturales, no es la estrategia geopolítica, no es intentar apoderarse del Paso del Noroeste. Todo eso es secundario y terciario. El problema básico de Trump es que teme perder la base militar más importante del mundo, la base de Pituffik, que está en el noroeste de Groenlandia, que está a 1.500 kilómetros del Polo Norte, que es un lugar estratégico para controlar tanto China como Rusia, y que teme perderlo. ¿Y por qué? Porque en 1953 construyeron esa base en un acuerdo entre Dinamarca y Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que en el momento en que Groenlandia sea independiente, ese acuerdo ya no es vinculante y entonces ahí Trump tendrá que negociar con Groenlandia
para no perder esa base militar. Y eso es lo que él no quiere hacer, porque es rebajarse, no quiere mostrar esa debilidad. Ese es el problema, perder la base militar de Pituffik. ¿Ves cómo os decía, y esa es la historia. ¿Veis cómo os decía que era interesante apelar a esta mirada de alguien que conoce el país desde hace tantos años? Francesc, una cosa solo, ¿cuándo vuelves a Groenlandia? Pues vuelvo este verano. Este verano. Bueno, allí es mi segunda casa y bueno, Groenlandia necesito como el aire que respiro. ¿En verano qué temperatura hace allí? No, en verano, bueno, no hace mucho frío. Para mí no hace mucho frío. Bueno. Más o menos unos entre 5 y 10 grados positivos. Bueno, pues oye, pues estén como estén las cosas, asómate otra vez a la ventana si te apetece desde allí, ¿vale? Eso lo pienso hacer siempre que vosotros queráis. Estaré siempre a vuestra disposición. Francesc Bailón, antropólogo especializado en pueblos árticos y viajero polar. Muchísimas gracias. Adeu. Muchísimas gracias. Adeu. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.